Dios, gloria a Dios. Y es muy bueno a Padre, gloria a Dios. Alabar a nuestro Dios, levantando nuestra voz. Bienvenido al canal YouTube titulado Escuelas Bíblicas de las Iglesias de Cristo. Hoy vamos a ver un tema en referencia al Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Esa es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Porque las iglesias de Cristo, en muy poco, hermanos y amigos, hablan acerca de qué es ser lleno del Espíritu Santo. Mucho de esto lo relacionan con los dones espirituales, y es verdad. Ser lleno del Espíritu Santo es tener dones espirituales, cierto, es muy cierto. Pero ¿cuáles son esos dones? ¿Y cómo uno, teniendo esa llanura en su vida, qué tipo de cambio, qué tipo de personalidad o qué tipo de persona se convierte? Hoy también nos está acompañando mi hermano Omar Matute, que siempre me apoya en estos temas, y él va también a conversar conmigo. Vamos a tener una conversación y unas explicaciones de qué es ser lleno del Espíritu Santo. Hermano Matute, ya se puede usted dar la bienvenida aquí, le doy la bienvenida. Nuestro hermano Omar Matute siempre me ha estado apoyando en este canal de YouTube. Con él pues estamos cerrando este año 2019 con este tema que se titula ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Pero yo sé que esto de ser lleno o tener la llanura del Espíritu Santo, muchas religiones evangélicas, muchas religiones que utilizan supuestamente que son tocados por el Espíritu Santo, que supuestamente ellos pueden hacer milagros, que ellos pueden sanar a las personas, que ellos, bueno, se hacen poderosos, porque tienen un poder divino, se hacen casi los pastores, se hacen hasta apóstoles, hasta santos de los santos, no sé cómo, qué tal cosa. Pero hermano Matute, puede usted dar la bienvenida a nuestros amigos que nos miran en el canal de YouTube, y vamos a ver qué nos trae, pues, qué abordamos acerca de qué es ser lleno del Espíritu Santo. O sea, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, ¿qué es en realidad? Si vamos a ver también el bautismo del Espíritu Santo y qué son los dones del Espíritu Santo, porque todo eso está relacionado. Ahora, ser lleno del Espíritu Santo no necesariamente una persona tiene que andar hablando en lengua o tiene que estar sanando a las personas, se le pone imposición de manos para ir la persona ya santa o ya sanada. No creo que sea tan a fondo así, pues, que ser lleno. Porque usted, ¿cómo se considera, hermano? ¿Está lleno del Espíritu Santo usted? Amén, amén. Amén. Bueno, dígame, hermano. Bueno, Dios nos bendiga, hermanos. Estamos para darles mucho conocimiento acerca de esto del Espíritu Santo. Hay grandes maestros que nos han pasado, ¿verdad?, el conocimiento. Por ejemplo, ahorita tenemos un tema que se llama el bautismo en el Espíritu Santo, el ser sumergidos en el Espíritu Santo. Enseña el Nuevo Testamento que todos los creyentes deben de esperar el bautismo en el Espíritu Santo. Todos los que creen deben esperar ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sirve el bautismo del Espíritu Santo el propósito de quitar el pecado original? ¿Es el don de hablar en lengua la prueba de haber sido bautizado en el Espíritu Santo? Vamos a ver todo esto, ¿verdad? Estas son preguntas que las vamos a contestar ahorita. Existe mucha confusión sobre este tema por la falta de doctrina, o sea que entienden mal, escuchan mal, entienden mal, y entienden mucha gente a su modo, y entonces erran al decir las cosas. La falsa doctrina, ¿verdad?, enseñada por los que no escudriñan la Escritura. Con cuidado la Escritura, ¿verdad? O sea, escudriñar a fondo.
Mira, hermano, la Escritura. como les digo a las personas que miran nuestros videos ahora en YouTube, el hermano está hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, hermano? Cuando somos bautizados para perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesucristo y viene el Espíritu Santo cuando ya estamos purificados y entonces nos cubre y O nos sea, llena. que, por ejemplo, como en el caso de Cornelio, que muchos evangélicos hablan en referencia a que no es necesario bautizarse para recibir el Espíritu Santo. Y lo que hacen ellos que te tocan, pues, o te citan la referencia de la familia de Cornelio, el romano, era Centurión un romano. centurión romano, ¿verdad? Y que Pedro y los que andaban acompañando a Pedro miraron que estas personas recibieron el Espíritu Santo y aún no habían sido bautizados en agua. Entonces, es algo como muy difícil de tener un esquema sólido, dar en referencia de si ser lleno o recibir el bautismo del Espíritu Santo es antes o después del bautismo de agua. Sí, después de recibir el perdón de pecado y ser lavado con agua, ¿verdad? Recibimos el bautismo del Espíritu Santo. O sea que nos entra en nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Y somos llenos del Espíritu Santo. Y ahí empezamos una vida nueva con Dios, a servirle a como Él quiere que le sirvamos, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos empuja a servirle correctamente a nuestro Señor, a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, si yo he leído muy bien la Escritura y los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los 12 apóstoles, fueron bautizados por Juan. Igualmente Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Y en el bautismo de Jesús vemos que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús de forma corporal. Aparentemente Juan mira que él desciende corporalmente del Espíritu Santo en forma de paloma. En el caso de los apóstoles, ellos reciben el poder, al ser llenos del Espíritu Santo o ser bautizados con unas lenguas como de fuego, dicen, en el día Pentecostés. Pero bueno, esos son casos que están escritos en la Biblia. Pero ya en la actualidad, verdaderamente, siguiendo el Espíritu de Dios, su Escritura nos muestra que ser lleno del Espíritu Santo no puede ser simplemente sin antes no obedecer. Cuando uno obedece ya, entonces Dios envía el Espíritu Santo, pero después de ser bautizado, ¿verdad? Porque los apóstoles tuvieron algo diferente. Ellos estaban los 12, ¿verdad? Y entonces hubo una explosión, un viento fuerte, y entonces aparecieron lenguas de fuego sobre ellos. Entonces el Espíritu Santo cayó sobre los 12 apóstoles, ¿verdad? Y lo mismo pasó en Cornelio. Pedro le predicó todo lo de Jesús. Y entonces Dios envió el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces dice Pedro, ¿y qué impide que lo bauticemos? Dice, porque ya Dios le dio el Espíritu Santo, ¿y qué impide que lo bauticemos? O sea, había que bautizarlo para el perdón de sus pecados y para que todo fuera como Dios había dicho, ¿verdad? Que primero el bautismo en agua y luego el bautismo en el Espíritu Santo. Aquí tenemos un tema bien importante, que empezamos desde Juan el Bautista. Él hace la promesa, ¿verdad?, acerca del Espíritu Santo. Vamos a verlo. Lo que vamos a ver se llama la promesa de Juan el Bautista. ¿Cuál era la promesa que él le hizo a todos los que él bautizó? Según Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua, dice Juan, ¿verdad?, para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ahora vamos a ver Lucas 3:16, ¿verdad? El que venía detrás de él, que era más poderoso que él, iba a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Lucas 3:16 dice, respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, fíjense bien, uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Oigan bien,
el que venía detrás de él, ¿quién es? Es Jesús de Nazaret, y él iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Para ser salvos, hermanos, los judíos tenían que arrepentirse primero y ser bautizados para perdón de los pecados, ¿verdad? En Mateo 3, 2, 5 y 6 dice lo siguiente. Mateo 3, 2 dice, y diciendo arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso decía Juan el Bautista, que se arrepintieran porque ya el reino de los cielos venía cerca. El versículo 5 dice, y salía a él en Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. O sea, todos los que eran de allí, ¿verdad? Estaban saliendo a buscar a Juan para recibir el perdón, que él los bautizara y recibir el perdón una vez que ellos se hayan arrepentido. En el versículo 6 dice lo siguiente, y eran bautizados por él, o sea, por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Ellos decían, ¿verdad? Somos pecadores, por favor, bautícenos. Entonces venía Juan y los bautizaba. En Marcos 1:4 dice lo siguiente, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Eso era lo que hacía Juan el Bautista. Agarraba a la gente arrepentida y la bautizaba para perdón de pecado para que Jesús los recibiera. O sea, iba abriendo camino a Jesús para que Jesús encontrara el camino y caminara, ¿verdad? Hermano, correctamente. Mire, en esa promesa que está, hay que ser bien claro, hermano, que esa promesa que está haciendo Juan el Bautista es una promesa dirigida especialmente a los judíos. Mire bien, A que todos son Judea, sí. los judíos los que Bueno, están. también a los que estaban en Galilea, en Samaria. Sí, pero especialmente era el pueblo de Israel, a los judíos, pues los descendientes de Jacob, a la descendencia de Jacob. Sí, pero ellos eran descendientes de Judá. Entonces, en este caso, ¿verdad? Como estamos hablando acerca de cómo ser lleno del Espíritu Santo, tenemos que, como dicen, aterrizarnos exactamente en esta actualidad. En esta actualidad de las iglesias de Cristo en el siglo XXI, estamos en el siglo XXI, debemos tener en cuenta que ya no existe Juan el Bautista, ya no existe ninguno de los apóstoles de hace miles de años atrás, y estamos en una iglesia pues con cierta diferencia en muchas cosas, pues. Pero en el caso de la iglesia de Cristo no hay apóstoles, no existe apóstoles testigos de Jesucristo. Porque si usted estudia la escritura, usted mismo sabe que lo que podemos decir que tenía la facultad en la tierra, que el único que tenía la facultad era Jesucristo de bautizar en el Espíritu Santo, el único, y es el que tiene en realidad hasta la fecha de hoy el único de bautizar en el Espíritu Es Santo. nuestro rey, el rey del reino de los Entonces, cielos. pero él le cedió ese poder a los 12 apóstoles, incluso a Pablo, para que ellos, a través de la imposición de sus manos, bautizaran a las personas con el Espíritu Santo. Fíjense bien, ellos, los apóstoles, incluso Pablo, Jesucristo le da, como ellos son embajadores de Jesucristo en la tierra, pero como esos embajadores ya no existen hace más de 1000 años, ¿cómo entonces nosotros recibimos y ser llenos del Espíritu Santo si ya no existe ninguno de ellos? O sea, nosotros, ¿verdad? Tenemos la palabra del Señor y la palabra del Señor dice lo que hay que hacer. Entonces nosotros, al tener la palabra del Señor dentro de nosotros y tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, hacemos lo que dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo que dice el Espíritu Santo es lo que tenemos escrito. Usted tiene ahí Hechos 2:38 en su escrito, ¿verdad? Bueno, yo me lo sé de memoria, aparece Pero lo parte, tiene ahí escrito, ¿verdad? parte, sí, aparece. Entonces, en Hechos 2:38, el que está predicando a los judíos El apóstol Pedro. Exactamente. Y él dice, arrepentíos y bautícense. Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don o el regalo del Espíritu Santo. Entonces le está prometiendo Pedro a los judíos que también ellos, los que estaban escuchando, que habían visto
por el poder de Dios sobre ellos, ahora que habían hablado en lenguas, ¿verdad? En varios idiomas, que ellos también podían tener ese mismo poder que tenían los apóstoles, porque eso es lo que le está diciendo. Entonces, pero claro, son a los judíos. ¿Qué pasa en el caso de Cornelio? Por eso vuelvo de nuevo al caso de Cornelio. Cornelio no era judío, pero sí conocía la palabra de Moisés, la ley de Moisés. Sí, era de Dios, era de Dios. Era un hombre que aunque no era judío, no sé si era judío prosélito o no sé qué cosa, pero él cumplía con los mandamientos de la ley de Moisés, a pesar de que era romano, o no sé si tal vez era descendiente de algún padre judío o de alguna madre judía, pero era romano, ¿verdad? Igualmente como Pablo. Pablo tenía ciudadanía romana. Era romano. Él Sí. era romano, pero se Él sabía. era hijo de Benjamín. Y se sabía la ley de Moisés como un maestro. Sí, ¿verdad? entonces, Entonces, ¿sabe qué, hermano? Él había recibido de parte de Jesús todo el conocimiento. Y los apóstoles dijeron que el conocimiento de él era grande cuando habló con los apóstoles. Porque Jesús le había dado a él todo el conocimiento. entonces, es ahí donde yo le digo, tenemos que hablar acerca de hoy, en este siglo XXI, cómo un cristiano de la iglesia de Cristo o cualquier persona que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios puede ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? O sea, no voy a tener el Espíritu Santo para hacer pues sanaciones, hablar en lengua, caminar sobre el agua. ¿Qué es en realidad? ¿Para qué necesito el Espíritu Santo? O sea, para ser un Superman. No, yo creo que no es ese el motivo de tener ser lleno del Espíritu Santo. Por eso le pregunto a usted, hermano, ¿usted es lleno del Espíritu Santo? Amén, hermano, amén. ¿Cómo sabe usted que está en la llanura del Espíritu Santo? Porque yo cuando hablo en cualquier parte y hablo acerca de eso del Hijo de Dios y que hay que seguirlo para salvar el alma. Porque si no lo seguimos, no salvamos nuestra alma. Y es el Espíritu Santo el que me hace hablar. Cuando estoy reunido con los hermanos, hablo a todo volumen, ¿verdad? Y hablo la verdad pura de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo conozco la escritura antigua, o sea, la escritura original de los apóstoles, y sé traducir todas las palabras griegas que hay en la Biblia que no las pasaron al español, las dejaron en griego, pero yo las traduzco al español. Por ejemplo, el reino de los cielos somos nosotros, somos pueblo del reino de los cielos. Pero la gente dice iglesia, pero no es iglesia, es el reino de los cielos, el reino de Jesús. Nosotros somos el pueblo de Jesús, los ciudadanos de la ciudad espiritual de Dios y de Jesús. Pero la gente dice iglesia, 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 y hay más de 3000 iglesias, como dicen ellos, y cada uno piensa a su modo. Pero lo correcto es pensar como dijo Jesús y como dijeron los apóstoles, porque el Espíritu Santo estaba en cada apóstol. Y el Espíritu Santo habló y lo hizo escribir a los apóstoles los libros que están escritos ahí. Y lo escribieron en griego. Lo tradujeron al español, pero algunas palabras no las tradujeron al español, las dejaron en griego. Pero si nosotros las traducimos al español, entendemos mejor las cosas de Dios. Así que hay que ir a la escritura original y escudriñarla. Y entonces apegarse bien a lo que Dios dice. Porque si nos apegamos bien a lo que Dios dice, nos llenamos más y más y más y más y más del Espíritu Santo. Porque la palabra nos llena y Dios nos llena del Espíritu Santo totalmente. Ahora, yo he orado. Allá en la reunión de los hermanos han habido niños que se han escapado de morir. Pero los hermanos han orado y los niños están vivos. No murieron los niños. Un niño lo partieron desde aquí hasta aquí abajo y que se iba a morir. Y oraron por él y ahí está, allá anda el niño corriendo de arriba para abajo. Otra niña se iba a morir, también oraron por ella, allá anda. Otro niño tenía así la cabeza grande. ¿Cómo que se llama, hermano? Te agua en la cabeza. Se llena de agua. Hidrocefalia. Entonces el doctor le dijo a los padres, este niño dice, ya no vive, se va a morir. Entonces llegó el hermano y la hermana a la congregación, ¿verdad? Y entonces oramos por el niño y llegó hasta los 17 años.
Y otra vez le comenzó a inflamarse. Y dijo el doctor otra vez, este niño ya no va a vivir, este niño va a morir. Ya tenía 17 años. Y entonces llegaron allá a donde nosotros, al reino de nosotros, ¿verdad? Y entonces nosotros oramos. Y allá anda el chavalito, ya como de 20 años, ya está casado y ya tiene hijos. Quiere decir que Dios nos oye todo lo que nosotros le pedimos. Le pedimos en el nombre de Jesús. Y dice la Escritura que es el Espíritu Santo el que pide correctamente al Padre Eterno. Y entonces al oír al Espíritu Santo que está de rostro así, al Padre Eterno, siempre el Espíritu Santo, Dios le oye y nos responde. Pero tenemos que estar limpios y estar puros en la palabra de Dios y en todo lo que Dios dice, para que Él nos oiga y para que Él nos ayude todo. Y Él siempre nos ayuda, Él nos sostiene, estamos vivos, estamos hablando. ¿Por qué? Porque esta fuerza que tenemos es de Dios. Todo lo que hacemos y tenemos es de Dios. Porque Él, de Él sale todo. De Él es el poder, la sabiduría y todo es de Él, ¿verdad? Menos lo malo, todo lo bueno es de Él. Y Él nos está haciendo hablar ahorita acerca de las cosas del Espíritu Santo. Fíjense que el apóstol Juan bautizaba en el río Jordán, bautizaba, él sumergía a todo el pueblo, sumergía en el agua. Dice Juan 3:23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. ¿Por qué? Porque querían entrar al reino de los cielos. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, fíjense que Jesús subió los ojos al cielo y oró, y entonces bajó el Espíritu Santo, bajó sobre él en forma de paloma, dice Juan el Bautista. Ahora vamos a ver Mateo 3:16, dice Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Este acto implica claramente que Jesús había descendido al río Jordán, o sea, había sido sumergido en la agua para ser bautizado. Él no tenía pecado, Jesús no tenía pecado, era puro, era limpio. Pero fue bautizado ¿para qué? Para que bajara el Espíritu Santo y que Juan se diera cuenta que él era el enviado de Dios para formar el reino de los cielos y para salvar a toda la gente. Hermano, Por eso bajó el Espíritu Santo. lo que sucede es que, por ejemplo, hay una secta religiosa que dice que Jesucristo, cuando él recibe el bautismo de Juan, desde ese entonces él comienza a ser el Mesías de Israel, o sea, el Hijo de Dios. En realidad lo que pasa ahí, estimados amigos, cuando Juan ve descender como paloma al Espíritu Santo en Jesucristo, cuando sube de la agua, no es que Jesucristo no tuviera el Espíritu Santo, ¿no? Pues como no lo va a tener, si desde que nace él tiene el Espíritu Santo. Él era Dios. Él es Dios. Entonces, lo que pasa es que para que Juan lo reconozca, que es muy diferente, hacen el asunto de la voz que habla en el cielo, que dice, este es mi hijo, y miran descender el Espíritu sobre él, pero no quiere decir que hasta entonces Jesucristo, ya él tenía el Espíritu Santo. Eso no puede ser real, eso no es verdad. Ahora, en el caso de lo que estamos hablando, que es ser lleno del Espíritu Santo, si nos vamos al libro de Gálatas, o a la carta de Gálatas, capítulo 5, del versículo 18 en adelante, Pablo habla acerca de qué es ser lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 5 del libro de Gálatas, o la carta de a los Gálatas, en el 18 dice así Pablo, en la versión que tengo de Reina Valera, dice así: mas si sois guiados del Espíritu, no estáis debajo de la ley. Ser lleno del Espíritu Santo es ser guiado por el Espíritu Santo. Esa es la única. Tener la llanura del Espíritu Santo, hermano Omar, es ser guiado por el Espíritu Santo. No hay nada más eso. Esa es la verdad. No hay nada de que hablar en lengua, que salto, que grito, que me doy vuelta en el piso,
que comienzo a temblar como que me está dando un ataque cardíaco, o aunque comienzo a ver visiones. No, eso no es ser lleno del Espíritu Santo, eso es Que tira mentira. golpes, patadas y todo eso. Sí, Eso no es de Dios. no, ser lleno del Espíritu Santo es ser guiado por el Espíritu. ¿Sabe qué dice? Que ser lleno del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, Entonces, dominio propio. Imagínense, eso es lo correcto. Pero ¿qué hacen los evangélicos? Pegan gritos, alaridos. Yo oí algunos que hablaban hasta como Tarzán, como monos y todo eso. Y eso no es correcto. No es correcto. entonces, para terminar la idea, hermano, aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice así: manifiestas son, empero, las obras de la carne. Dice, oígase bien. Tenemos que saber qué son las obras de la carne para saber cuáles son las obras del Espíritu. Yo no puedo decir si esto que yo estoy haciendo es ser guiado por el Espíritu Santo y qué es lo que es ser guiado por la carne, si no entiendo correctamente la enseñanza apostólica. Dice que las obras de la carne son adulterio. Una persona que anda en adulterio no está lleno del Espíritu Santo. Matanza, robar. Inmundicia. Una persona que es inmundicia, o sea, que está llena de inmundicia, o sea, que solo vive pensando en cosas malas, ¿verdad? En hacerle daño a su prójimo. Por ejemplo, ¿verdad? La envidia y todo. La lascivia, también, si andamos de lascivioso ahí. La mentira. La idolatría, también, que La andamos ahí detrás de alguien, o andamos haciendo idolatría a alguna imagen, o andamos detrás de alguna persona idolatrándola. Maltratar al prójimo. Hechicerías, Quitarle las cosas las al prójimo. enemistades, dice. Los pleitos. Si uno pleita, si usted está peleando con alguien, sea su vecina, sea su mujer, sea sus hijos, usted no está lleno del Espíritu Santo. No, Fíjese bien. Estoy fuera de Dios. Claro, dice, los pleitos son obras de la carne. Cuando yo me peleo con mi mujer, yo no tengo el Espíritu Santo, yo tengo, ¿qué? Obras de la carne. Celos, yo tengo celo de mi esposa, celo de mi vecino, celo porque mi vecino tiene buen trabajo y yo no tengo trabajo. Es también obra de la carne. Disensiones, que no nos ponemos de acuerdo. Herejías, que estamos inventando locuras como hacen los evangélicos, que hacerte una cartita, hacerte un papelito, y vamos a orar, y cosas locuras que ellos hacen, ¿verdad? Y que el manto, no sé, que traerte un pañuelo, cosas así, pues. Envidias. O aceite o agua. Aceite bendecido. Homicidios. Embriagueces. Si estamos bolos, si bebemos mucho licor y andamos predicando la palabra de Dios, eso no tiene sentido. Si son gay también. Ya, también, claro, Y lógico. se andan con una mujer o con Y otra, dice, con otra también. y banqueterías, dicen esta versión, me imagino que las personas que viven solo en fiesta, solo haciendo fiesta en su casa, para que la gente mira que está alegre, eso no es obra de la carne. Perdón, ese no es obra del Espíritu Santo, es obra de la carne. De la carne. Y dice, cosas semejantes a estas, de las cuales os anuncio, como también os he anunciado, que los que tales cosas hacen no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto, como dice el hermano Omar, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Estoy leyendo una versión Reina Valera de 1960, creo. Pero se llama La Purificada. Una versión llamada La Purificada de 1960. Entonces, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Entonces, ser lleno no significa, hermano, que usted va a andar ahí poniéndole la mano a todos los enfermos que van a ser sanos. No, no es eso. Bueno, si es de Dios, muchos van a ser curados. ¿Sí? Lo que le quiero dar a entender no es que no sea bueno hacer eso, sino que una persona que tiene esos frutos, ¿verdad?, que acabamos de leer,
No hablan ahí de nada de que vas a caminar sobre agua, que vas a sanar a todos los enfermos, que vas a hacer caminar al cojo, que vas a resucitar. No dice nada de eso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que el gozo, la paz, la paciencia, la humildad, la mansedumbre, esos son llenos del Espíritu Santo. También Que dice, si hermano, Dios le da ese don de que usted llega a un hogar y ora y el enfermo se sana, eso no es porque usted tiene ese poder, es el Señor que es lo porque cura. Dios así lo decidió, que lo escuchó a usted y él decidió hacerle. Y a Escuchar través de Jesús lo curó. a través de Jesús, pero usted no es nada. El que cura es Cristo. O sea, el Padre a través de Jesús cura. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y hoy a través de Jesús oye. Que para que yo sé que una persona está llena del Espíritu Santo, tiene que tener los frutos del Espíritu Santo. Eso es todo, pero si yo miro que el hermano anda mujeriando, anda en fornicación, anda bebiendo licor, anda hablando mal del otro hermano en las iglesias, levantando falsos testimonios, o metiendo chisme a otro hermano, ese hermano no está lleno del Espíritu Santo, es un hermano carnal. Y la Biblia habla de hermanos falsos, de hermanos carnales. Y dice la Biblia, el apóstol Pablo habla de muchos hermanos falsos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 13, dice, si amás a tu prójimo, cumplís la ley de Dios. Y allá dice, en primera de Juan, dice, Dios es amor, y el que ama a su hermano, dice, ama a Dios y Dios está en él. Y también dice, si haces algo para tu hermano, lo haces para Jesús, ¿verdad? Entonces hay que ser como totalmente bondadoso, bueno, amoroso. Y esas personas están llenas del Espíritu Santo porque tienen el amor de Dios en su corazón. Por ejemplo, hay hermanos que, estimados amigos y hermanos, hay hermanos que tienen muchas necesidades, no han comido, tal vez no tienen hogares, no tienen ropa, vestimenta, y llegan a la iglesia y muchos hermanos no saben las condiciones de esos hermanos. Y claro, ellos por vergüenza, muchos tal vez no piden, y otros tal vez sí se atreven a pedir, porque es algo vergonzoso decir, mire hermano, regáleme que no he comido, o mire hermano, no tengo de dormir. Eso es algo bien doloroso para la persona que lo está pidiendo. No crea que uno pedir sea algo grato para uno. No. Es difícil, porque uno como ser humano tiene un nivel de vergüenza, de esa impotencia, que no tenés cómo resolver tus problemas en este mundo, que no tenés dinero, cómo comprar la comida, cómo comprar una ropa, cómo pagar el agua y la luz de tu casa. Pero ¿qué pasa? Las iglesias ahora, lo que yo veo que las iglesias de Cristo son como un club, que llegamos los domingos, llenamos las asambleas, escuchamos una bonita prédica, pero ya cuando termina la prédica se olvidó de qué se predicó. Entramos a la cena del Señor, tomamos el jugo de la vid, tomamos el pan, damos las ofrendas, la damos buena o la damos mala, y después terminado el culto, todo el mundo se va. Cada quien agarra su casa, como que nos están esperando ahí alguien en la casa con urgencia. Y hay un montón de hermanitos que llegaron y no han comido, no han desayunado. Y quién sabe los pobrecitos en la semana cómo van a resolver su problema de la comida y de su vestido, y si tienen un lugar. Y nadie pregunta. Nadie. Tal vez de los 200, de las 100 personas que llegan, quizás solo uno o dos le dan una ayuda al hermano necesitado. Eso quiere decir que muchos hermanos no tienen verdaderamente la llanura del Espíritu Santo. Les hace falta el amor de Dios. Porque no tienen amor a sus semejantes. Y lo primero que dice aquí en la Escritura, dice, mas el fruto del Espíritu es amor. La primera manifestación de un
Una persona que tiene lleno el Espíritu Santo es el amor. ¿A quién? Pues lógico, tu hermano, a tu hermana, a tu semejante. Pero si yo llego a la iglesia, bien vestidito, bien comido, doy 1.500 pesos. Aquí en Nicaragua se le decimos pesos al cordo. Si le damos los 500 pesos a la ofrenda, cantamos, escuchamos la prédica, muy buena prédica, excelente prédica. Y me voy. Llegué, me voy con mi familia o solo. Pero no tengo ni idea de cuántos hermanos están necesitados. Porque nosotros creemos que los servidores son los que tienen que encargarse de esa situación. Es cierto, para eso hay administradores. Pero el problema es que muchos administradores no tienen amor. Y entonces, ¿en qué quedamos? Pues, si no hay amor, por eso hay hermanos que necesitan el apoyo de nosotros. Pero entre toda la congregación. Y si nosotros nos apoyáramos, ustedes, cuando lee Hechos capítulo 2, usted se da cuenta de que dice que la iglesia era unida, ¿verdad? Y que no hacía falta nada. O sea, que nadie... Y todo era de todo. Dice, Y todo lo que tenían era de todo. Y no había falta de nada. O sea, todos tenían comida, todos tenían donde dormir, todos tenían ropa, porque todos compartían. Es que dice que los que tenían le daban a los que no tenían. Exactamente. Entonces estaban bien todos. Estaban bien todos. Entonces, desde ahí, una congregación que actúa de esa manera es una congregación que está en la llanura del Espíritu Santo. Del primer siglo, está como la del primer siglo. Exactamente. De ahí, como le digo, la pregunta que tenemos de este estudio dice, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, ¿para qué quiero yo ser lleno del Espíritu Santo? Es para ser un verdadero cristiano. Estar revestido de Cristo. Esa es la verdad. Si usted es revestido de Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. Revestido de pureza, Sí. de santidad. Entonces, cuando ahí usted llega a la casa de un hermano, por ejemplo, usted tiene que visitar no solo a mí. Por ejemplo, yo vengo donde usted me da de comer, Sí, pero, me da cafecito, me pero da usted frito. tiene que ir no solo a mi casa, usted tiene que ir a la casa de los demás hermanos. ¿Por qué? Porque cuando usted llega, usted lleva bendiciones. Y si hay un enfermo o alguien que está deprimido, usted ora por esa persona. Y si usted tiene el Espíritu Santo, Dios le va a escuchar y le va a arreglar, le va a aliviar la enfermedad y le va a solucionar, según la voluntad de Cristo, el problema que tenga la persona. Una vez, hermano, el hermano Roger García, estábamos en el culto, ¿verdad? Y ya habíamos tomado la Santa Cena. Y entonces él vino, me agarró la mano y me la levantó. Y me puso un billete de $20 en la mano. Y yo pues me lo guardé. Pero después que ya se habían ido todos, lo vi el billete. Y me asusté porque $20, dije yo. Porque yo andaba sin reales, andaba palmado. Y el hermano me puso $20 en la mano y yo, gracias Dios mío, porque le diste al hermano todo el amor para que él me ayudara. Y hay otro hermano que me puso 100 pesos en la mano, a mi mamá le pusieron 100 pesos en la mano. Entonces son hermanos que han desarrollado un amor, ¿verdad? Ahora, si está lleno de amor, está lleno del Espíritu Santo. Ahora hay una cosa bien importante. Pero quiero. Mire lo que dice Jesús allá al comienzo, ¿verdad? El que ama a su enemigo, dice, el amor de Dios se ha perfeccionado en él. ¿Por qué? Porque uno dice ama a su amigo, pero no ama a su enemigo. Pero Dios ama al amigo y al enemigo. ¿Por qué ama al enemigo? Para traerlo a él y salvarlo. Entonces, si nosotros amamos a nuestros amigos y a nuestros enemigos, el amor de Dios está perfeccionado en nosotros. Y somos como Dios, que ama a todos, parejamente ama a todos, ¿verdad? Así debemos de ser nosotros, amar a todos, ¿verdad? Mira, pero no hay que confundir algo, estimados amigos y hermanos humanos. Cuando yo hago esa caridad de darle a usted $20, digamos,
Esa es una caridad propia mía. Pero eso no es la voluntad de Dios para la iglesia. Porque la iglesia no quiere eso. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no quiere que usted esté padeciendo hambre. Yo le puedo dar $20 hoy, pero mañana no le voy a volver a dar los $20. Porque se convierte en algo que se hace como una carga para el hermano. La caridad es una cosa, lo que nosotros conocemos como la limosna. Viene un niño, ¿verdad? Viene a mi casa un niño y me dice, mire, no he comido. Un niño orfanito. Y entonces ese niño yo le doy la comida, porque lo que yo tengo yo le doy la comida. Pero ese niño al día siguiente va a tener hambre de nuevo. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a venir todos los días y yo voy a estar dando de comer. Se convierte, ¿qué? En una obligación. Así. Porque como él mira que le estoy solucionando su problema de la comida, que ya me pasó con una persona, de que yo, pues, por amor a esa persona yo le daba de comer, pero no es lo correcto. Sino lo que hay que buscar es una solución profunda para que ese niño deje de andar pidiendo. Igualmente pasa con los hermanos en la congregación. Hay hermanos necesitados que no tienen ningún salario, no tienen tal vez mucha ayuda de sus familiares, entonces hay que dar una solución. Y la solución es formar, ¿verdad?, una manera de ayuda constante a ese hermano, pero no en asunto de dinero, sino en asunto de comida, de alimentación, de ropa. ¿Me entiende? Porque, y que sea la iglesia en sí, que sean todos. Todos. Cuando hablo todo, estoy hablando de todos. Del que llega, del que no llega, el que da poquito, el que da mucho, no, de todos. Y entre todos se soluciona. Pero si yo le doy a usted 100, pero hay otro que necesita también. ¿Qué pasó con el otro? ¿Dónde está la ayuda del otro? Hay que saber quién es el que necesita, ¿verdad? Porque si le damos a uno que tiene, entonces no está bien. Pero si le damos a uno que no tiene, está correcto. Entonces, esa sabiduría es porque uno está lleno del Espíritu Santo. Si usted lee los diáconos, vámonos a Hechos. En la elección de los diáconos, en Hechos capítulo, Sí, 7, creo, ¿verdad? Que eligen a los 7 diáconos. Ajá. No, ese es antes, creo. Sí, es que los griegos decían cómo le dan a las ancianas judías y a las ancianas griegas no le dan. Entonces ellos escogieron 7 diáconos para que repartieran por igual. Es en el 6. En el 6, Hechos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, dice así: en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, se levantó una murmuración de los griegos contra los hebreos, porque sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. ¿Qué significa cotidiano? Diario, todos los días. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas, porque el problema era un problema de ayuda alimenticia, ¿verdad? Entonces, más nosotros nos entregaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra, dicen los apóstoles. Y lo dicho a toda la multitud, y escogieron a Esteban. ¿Y qué cómo era Esteban? Fíjese bien, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Escogieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timo, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos los presentaron delante de los apóstoles, y cuando hubieron orado, quienes los apóstoles oraron por estos muchachos, pusieron las manos sobre ellos. Les impusieron las manos. Los apóstoles a los apóstoles. Para que Dios le diera todo a ellos. Sabiduría en el ministerio que ellos el oficio que ellos iban a llevar. Y lo llenara más del Espíritu Santo. Y dice que la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaban en gran manera en Jerusalén. Y una gran multitud de los sacerdotes también obedecían a la fe. O sea,
Sin ese problema de las murmuraciones que había, porque no estaban siendo atendidas las viudas y los huérfanos griegos, de descendencia griega, y que y las viudas y los huérfanos que eran hebreos sí eran atendidas, o sea, le daban de comer, Eran judíos. eran judíos. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Quiere decir que estos discípulos que fueron escogidos como diáconos eran llenos del Espíritu Santo. Entonces, para poder tener un servicio o un ministerio dentro de las iglesias, tienes que estar lleno del Espíritu Santo para que Dios te dé sabiduría para manejar ese ministerio. Entonces, por eso le digo, las iglesias de Cristo, hermano Omar, tienen ese grave problema. El problema es que no han sabido administrar, por lo menos en la iglesia que yo estaba, la última congregación que participé como servidor, en esa iglesia la administración brillaba por su ausencia. No saben administrar el tesoro, la ofrenda para los pobres. Porque hay que tener mucho cuidado que cuando nosotros ofrendamos es para los pobres, no es para el evangelista, Para ayudar a los no es necesitados. para el ministro, es para los pobres, Los necesitados. los necesitados. Ya Entonces, sea enfermos, que tienen hambre, que no tienen nada. Entonces, o sea, por falta de sabiduría, muchas congregaciones actúan incorrectamente. Pero como no son llenos del Espíritu Santo, no tienen la sabiduría del Espíritu Santo, es que actúan de forma incorrecta. Hay muchos que agarran todo para ellos, hermano. Esos son los evangélicos. Los evangélicos, yo he estado en unas congregaciones evangélicas y por familias pues, que pertenecen a esas congregaciones evangélicas, no porque yo sea evangélico, yo soy de la Iglesia de Cristo, pero los evangélicos, cuando ellos recogen la ofrenda y además recogen el diezmo y además recogen la primicia al comienzo del año, esas personas no dan ningún reporte de todo el dinero que ellos han tenido durante el mes y durante todo el año. ¿Y qué hacen con el dinero? No sé, nadie sabe. Compran casas, compran camionetas, se hacen... ¿Y qué es lo que pasa? Que al tiempo, el pastor que andaba a pie anda en una camioneta doble cabina. Que su esposa que andaba a pie anda en un carro. Que sus hijos que están estudiando en la escuela pública están estudiando en la escuela privada. Que su casita, que era una casita humilde, ahora es una casa de 2 pisos. Una casa de ricos. Pero ¿eso es lo que manda ser lleno del Espíritu Santo? No, creo que no. Entonces, hay una debilidad grande en muchas iglesias de Cristo en referencia a la atención de los hermanos necesitados, de los hermanos que están abandonados, hermanos que no reciben ayuda, y los pobrecitos, muchos por vergüenza, no dicen que necesitan ayuda, y si algunos lo dicen porque ya llegaron a un límite que ya no tienen más que pedir auxilio, ¿verdad? Y ese auxilio, muchos hermanos se tapan los oídos y se tapan los ojos para no ver la necesidad de esos hermanos. ¿Pero por qué? Porque no son llenos del Espíritu Santo, no tienen la sabiduría de administrar y de administrar verdaderamente las ofrendas que Dios ha designado para resolver las necesidades de los más necesitados. Hermano, cuando se formó, ¿verdad?, el reino en Hechos 2, allí los que tenían dinero se lo pusieron a los pies a los apóstoles, y los apóstoles lo repartieron entre todos los pobres. Y los apóstoles no agarraron un montón de dinero, se lo dieron a todos los necesitados. Y ellos solo tenían que su bocadito de comida, que su trapito para vestirse. O sea, vivían ellos como pobres, pues. Ellos no vivían como hoy, que hay un reverendo en Estados Unidos que tiene millones y millones y millones y millones de dinero porque le quita a toda la gente que cree en Dios y en Jesús. Pero eso no es correcto.
Lo correcto es lo que dijo Jesús, le dijo al rico. Si querés ser perfecto, le dice al rico, agarra todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Todo lo que tenés, dáselo a los pobres. Y el rico se fue, agachó la cabeza y se fue. Y dice Jesús, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, ¿verdad? Sí, lo que yo quiero, hermanos, que entendamos, estimados amigos y hermanos que miran este canal, que el propósito de la ofrenda para los necesitados, para los pobres, no es que tengamos que tener esa carga de pobres por siempre, no. La idea es solucionar una situación de escasez y con la oración, ese hermano o esa hermana que en ese momento tiene escasez, y si él es fiel a la palabra de Dios, le va a cambiar su vida. Porque no es necesario que en una iglesia existan pobres. No, creo que no es esa la realidad que necesitamos nosotros. Pero siempre hay personas que tienen cierta necesidad. ¿Ya? Entonces, Dios, para cubrir esas necesidades, como hizo el apóstol Pablo, que le pidió a todas las iglesias de Asia Menor para ayudar a la iglesia de Jerusalén, les llevó una gran ayuda. ¿Pero para qué? Porque estaban pasando en una temporada de sequía y de hambre en Jerusalén. Entonces, en ese socorro, en ese amor a tu hermano es que uno tiene que apoyar, pero tiene que buscar una solución verdaderamente más integral de las situaciones de los hermanos. Hay hermanitos que tienen familia y la familia no les ayuda. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es motivar, hablar con la familia del hermano para que lo atiendan, por lo menos que le den de comer, ¿ya? Porque no es posible que una familia no vean por su padre, no vean por su hermano, no vean por un abuelo. Es increíble, no creo que haya un corazón tan duro que no pueda darle un plato de comida a su propia familia, a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su abuela, a un tío, que es increíble, no puede ser posible. Si nosotros que decimos que somos cristianos, que creemos en Cristo, y cerramos nuestros ojos y cortamos nuestras manos ante nuestros familiares, eso sí es lo más terrible que hay, porque si yo no puedo ayudarle a mi hermano de sangre o a mi papá o a mi mamá y permito que él ande ahí mendigando, eso no tiene sentido, pues. La iglesia puede ayudar, pero no puede ser una carga permanente, ¿verdad? Tiene que haber una solución, ¿ya? Porque el problema es que a veces se hace una carga permanente y entonces, ¿qué hacemos? Que vienen otros, imagínense si en una iglesia haya 10, 20 personas necesitadas, y si usted hace cálculo, ¿cómo va a y tal vez la congregación son de 100 personas, o sea, de las 100 personas, 20 están necesitadas, quiere decir que 80 personas tienen que mantener esos 20. Hay que ser bien sabio y hay que utilizar la oración para que esas personas que están necesitadas por X y motivo puedan recibir una solución integral. ¿Ya? No puede ser que un hermano pase toda su vida en la iglesia pidiendo. No puede ser. Tiene que haber una solución integral, una manera de cómo solucionar eso. Y la única manera es ser lleno del Espíritu Santo. Y como usted dice, hermano, si usted es lleno del Espíritu Santo, Dios le va a buscar una solución. Dios me va a salvar. Fíjese, hermano, que en San Judas, ¿verdad? Del Seibo 4 cuadras arriba, había una viejita que era viejita, y no tenía familia. Y todos los hermanos la cuidaban, le llevaban la comida, le llevaban dinerito. Y la señora murió a los 128 años. 128 años. Pero los hermanos la cuidaron y la cuidaron y la cuidaron hasta que ella se fue para el cielo. Así es, pero ¿por qué pasa eso? Cuando verdaderamente tomaron a esa persona que no tenía nadie, ningún La familiar. hermana Anselma era. Sí, miraron de que una persona que no tenía nadie, que era una persona muy anciana y que no tenía nadie y que solo la única familia que tenía era la iglesia. Y eran los hermanos. Por eso, la única familia Sí, era la iglesia. Entonces, de hecho, pues la iglesia tenía que tomar
esa actitud era de que era una familia de ellos y que tenían que cuidarla hasta que ella se fue de este mundo. Pero si hay posibilidad de solucionar algunos otros hermanos que están pasando necesidades, que no tienen trabajo, que no tienen a nadie, hay que buscar una manera de cómo ayudarle o cómo hacer un banco de ayuda de solucionar sus problemas de la comida y de la alimentación. Porque hay muchos hermanos que a veces toman como que la iglesia está obligada a que tiene que darle, pero no es así. Tiene que ser una manera más de amor y más administrativa, porque darle dinero a hermanos no es la solución. Es darle la comida, es darle la alimentación, es prepararle comida, es estar atendiéndolos a ellos. Y hay hermanos que no quieren hacer eso, no quieren hacer eso, no quieren llegar a hacer esa obra. ¿Por qué? Porque no les interesa. Hay hermanos muy buenos, sí, No, hay hermanos que, llenos del Espíritu hay Santo. hermanos que llevan la comida a hermanos que no tienen que comer, hay hermanos que compran y le llevan, pero esa administración, esa organización debe salir de la iglesia, de los servidores de la iglesia. De los Del hermanos. pueblo de Jesús, sí. Entonces, hermano, creo que ya terminamos, ¿verdad? Esta Solo quería conversatorio. decir algo que sale Termine, hermano, en el capítulo 25 de Mateo. Allí dice, cuando Jesús viene a hacer el juicio, ¿verdad? Él dice, venid a mí, benditos de mi Padre, porque me diste de comer, me diste de beber, me vestiste, me visitaste enfermo, me visitaste en la cárcel, cuando vine del exterior, me recibiste bien como extranjero y me ayudaste en todo. Dice, vengan a mí, benditos de mi Padre, van conmigo, allá donde el Padre Celestial. Y al otro le dice, ustedes no me dieron de comer. Bueno, los hermanos le dicen a él, Señor, ¿cuándo te lo hicimos? ¿Cuándo te dimos? ¿Cuándo te ayudamos? Por cuanto se lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hicieron. Dice. Y le dice, y ustedes, le dice, no me dieron de comer, no me dieron de beber, no me ayudaron en nada. Entonces van con el diablo al castigo eterno. ¿Ve? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice Jesús, ayudar a todos nuestros hermanos y amigos, para que ellos para que se lo hagamos a Jesús. ¿Ve? Cuando hacemos eso bueno es a Jesús a quien se lo hacemos y a Dios. Y entonces crece el Espíritu Santo en nosotros y cuando venga Jesús nos vamos con Jesús. ¿Ve? Entonces hay que llenarse del Espíritu Santo, ¿verdad? De la palabra del Señor, y al tener la palabra pura del Señor somos llenos del Espíritu Santo y cuando venga Jesús nos vamos a ir con Él, allá donde el Padre Celestial. Amén. Gracias, estimados hermanos, por vernos en este canal de YouTube. Como siempre, nuestro hermano Omar Matute apoyándonos en estos estudios y en estos análisis en referencia a cómo debemos comportarnos, la conducta y temas doctrinales, que es verdaderamente lo que la Biblia enseña. Hay tanta gente vividora, mucha gente que utiliza la Biblia para vivir de la Biblia, pero no de la manera correcta, sino como un negocio mezquino, como un negocio de enriquecerse para su bienestar mezquino propio y no para ayudar a otros hermanos. Porque en realidad si esos diezmos fueran para hacerles casa a los que no tienen casa, para darle ropa a los que no tienen ropa, para darle de comer a aquel que no tiene que comer, sería excelentísimo. Pero no, ¿qué es lo que hacen? Muchos que recogen el diezmo, muchas congregaciones evangélicas que se dedican a estar recogiendo el diezmo, es para el pastor y para la familia del pastor, y solo para ellos, y para ellos, solo ellos se lo quedan y no ayudan a los demás hermanos. Hermano, entonces le agradezco a todos y a mi hermano porque Omar Matute me apoyó todo este año 2019. Esperamos que para el 2020 tengamos mejor presentación, que tengamos mejores equipos y que también tengamos mejores apoyos de otros hermanos. Vamos a tratar, si Dios quiere, tener estos programas posiblemente en los hogares de algunos hermanos cristianos, para que conozcamos a otros hermanos cristianos
y que llevemos la bendición a esos hogares cristianos en 2020. Trataremos de que este programa sea un programa que llegue a esos hogares cristianos. Ya, y si Dios le permite y le da fuerza y vida al hermano Omar Matute, que él pueda llevar esas bendiciones y esas oraciones que Dios escuche. Gracias, estimados hermanos. Solo quería explicar algo, hermano chiquito, sí. Ajá. El diezmo, ¿verdad? Es judío, no es cristiano. Lo que es cristiano es la ofrenda voluntaria el primer día de la semana. Allí está en 1 Corintios capítulo 16. Ahora, ¿de quién era el diezmo? El diezmo eran vacas, eran corderos, eran grano, era trigo, eso era el diezmo. Y eso se lo comía los sacerdotes, los levitas, y se lo comían las viudas, se lo comían los huérfanos y los que venían del extranjero. De todo ello era el diezmo y también del dueño del diezmo, ¿verdad? Pero ahora lo que hacen ellos es pedir el diezmo para ellos. Yo soy el pastor, dice, ese dinero es mío, pero eso no es correcto. Así, amén, hermano. Gracias y gracias. Dios nos bendiga de todo corazón. Hermanos y amigos, no olviden en suscribirse a este canal. Hermanos y amigos, no olviden suscribirse a este canal. Hermanos y amigos, no olviden suscribirse a este canal.